Estamos grabando entonces desde ya, es el día sábado 22 de agosto del año 2020, a las 10 horas con 43 minutos estamos comenzando esta segunda sesión del curso Investiguemos Nuestro Futuro, argumentación y pensamiento crítico para el desarrollo de investigación científica. Ya veníamos de la primera clase, la vez anterior, que estuvo interrumpida por una semana de feriado, y entonces el día de hoy, como decíamos, la ruta de trabajo va a ser más o menos la siguiente. En primer lugar, el profesor Vicente Correa va a hacer su presentación, luego, idealmente, también el profesor Vicente Correa va a explicar a grandes rasgos el trabajo de hoy, luego vamos a resolver dudas en específico. Al final de esta sesión sincrónica vamos a, tal vez si Francisco está por ahí y nos quiere ayudar, sería buenísimo si él pudiera mostrarle a todo el curso, cómo es que duplica los archivos en Word para efectos de poder enviarlo, ¿verdad? Él nos ayudó la semana pasada, eso quedó registrado en el tutorial, pero de todas formas, algunas personas durante la semana tuvieron inconvenientes para efectos de completar el cuestionario, ¿verdad? Y en específico de completar el trabajo en el marco que había que hacer. Así entonces, en caso, dejo desde ya el dato pasado, en caso de que Francisco esté interesado más rato en ayudarnos, si no, no hay problema, Francisco, vemos otra forma, nos ayuda el profesor ayudante, lo hago yo, no hay problema, pero sería buenísimo que usted pudiese participar. Dicho eso, entonces, es que comenzamos oficialmente con la clase del día de hoy y entonces damos el paso al profesor Vicente Correa. Muchas gracias, profesor. ¿Me podrían confirmar si se escucha bien, por favor? Sí, se escucha muy bien. Sí, Si me alejo, se me corta sí. el audio si me alejo. Ahora estoy probando. ¿Se corta? No. Perfecto, perfecto. Bueno, reciban un cordial saludo, muy buenos días. Tal como señaló el profesor Jorge, lo prometido es deuda, así que procederé a llevar a cabo una presentación, pero sin antes preguntarle al profesor si me puede confirmar cuánto tiempo dispongo para llevar a cabo esta presentación, para no pasarme en el tiempo y que... Lo ideal es que esta clase sincrónica no dure más de 40 minutos y para revisar luego el trabajo vamos a necesitar unos 25 minutos. Perfecto, perfecto, no hay problema. Profesor, ¿me podría hacer host para compartir pantalla? Listo. Perfecto. Procederemos entonces a compartir. Listo. ¿Ven mi pantalla, verdad? Sí. Ahora sí. Ya, genial. Bueno, nuevamente voy a repetir mi nombre. Mi nombre es Vicente Correa Reyes. Soy actualmente estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Andrés Bello. Voy en cuarto año, estoy en mi penúltimo año ya de mi carrera. Pero sin embargo me dedico a distintas actividades y he participado en distintos espacios que me han permitido, por ejemplo, estar acá donde estoy junto al profesor Jorge Albornoz, ayudándolo en este curso. Por ejemplo, tal como el profesor la semana antepasada señaló las instituciones, los logos de las instituciones de las cuales es parte actualmente o ha sido parte. Por mi parte, les señalo que soy capitán de la Sociedad de Debate de la Universidad Andrés Bello. También soy docente dentro de Debate Educa, que es el espacio donde trabajamos ya con el profesor Jorge, específicamente lo relativo a la enseñanza del debate y de transmitir el debate como una herramienta educativa. También tuve la posibilidad de, durante 2 años, ser profesor de debate en la Escuela Nanihue, en la comuna de San Ramón. Por ahí les señalaba algo la semana pasada. Bueno, como les dije también, estudio en la Universidad Andrés Bello. En su momento también participé en un espacio que, dado el contexto en el que nos estamos desenvolviendo desde el año pasado, desde octubre, participamos en el Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Andrés Bello, un espacio orientado de cierto modo, generar un espacio que analice cuál es el estándar de respeto que debe haber por los derechos humanos y cómo para poder, en este caso, respetar eso, es necesario que, por ejemplo, las autoridades del Estado tenga bien claros esos límites y cuando pasa a llevar esos límites también que exista como este marco teórico, estos argumentos para no pasarlo a llevar.
Y bueno, este logo que se sumó ya este año, que es el de Penta UC, gracias a tener la posibilidad de poder ser ayudante del profesor Jorge Albornoz en este curso, que venimos desarrollándolo desde el primer semestre, con la diferencia de que el primer semestre era para estudiantes de séptimo y octavo básico, ahora estamos ya con un curso más pequeño, en sexto básico. La foto que pueden ver soy yo cuando iba en segundo medio. Ese año yo conocí al profesor Jorge Albornoz y empezó a enseñarnos debate, con todo lo que nos enseñaba de debate, nos enseñaba el método que vamos a revisar a lo largo de este curso, que en el fondo se parece mucho, tiene mucha relación el proceso que uno lleva a cabo cuando uno debate, cuando uno tiene que argumentar y defender un punto de vista, con el proceso que nosotros debemos llevar a cabo cuando queremos hacer ciencia, de cierto modo, ya que no basta que digamos solo lo que pensamos, sino que tenemos que tener un respaldo que acredite que no solo las ideas se nos ocurren a nosotros, sino que hay un sustento, hay un estudio previo que permite que podamos entregar los razonamientos y las ideas que estamos entregando. Como les decía, hice clases durante 2 años en un colegio de educación básica en la escuela de San Ramón. Tuve la posibilidad de hacerle clase a niños desde quinto a octavo básico, por lo tanto ya para el curso que en este caso estamos haciendo eh, este ramo de investigación científica, te podría decir que algo de experiencia al menos tengo llevándome o relacionándome con estudiantes de su edad. Eh, Acá pueden ver una foto del quinto básico. Como pueden ver, son estudiantes bastante pequeños, a los cuales fue un desafío, realmente fue un desafío enseñarles a debatir, pero sin embargo, dado a la energía que muestran generalmente y el entusiasmo, no fue muy difícil. Por ejemplo, ahí pueden ver que estudiantes de quinto básico tuvieron que discutir si es que se debería dejar de ocupar uniforme escolar. Ese fue un tema de debate que se llevó a cabo en ese momento y bueno, a mi criterio rindieron bastante bien y nada, o sea, como decía muy bien el profesor Jorge la semana antepasada, no porque sean estudiantes pequeños, no porque sean niños, significa que no pueden tomar desafíos importantes y bastante grandes en términos de dominar cierta técnica, dominar ciertos contenidos, en este caso la argumentación, y en el caso de este curso ya las habilidades relativas a la investigación científica. También pueden ver acá con el profesor Jorge que hemos estado en distintos espacios, por ejemplo, acá estamos en Radio La Clave, donde en relación a lo del estallido social también participamos en este tipo de espacios y bueno, más que nada agrego este tipo de imágenes para que podamos conocernos, puedan conocerme un poco más allá de lo que sale en el aula virtual, que soy ayudante del curso. O sea, con el profesor Jorge trabajamos generalmente no solo en este tipo de instancias, sino que en cualquier espacio donde podamos ver que podamos aportar con el conocimiento que tenemos. Pero, pero bueno, tampoco quiero ser muy autorreferente porque miren mi foto en la radio, ¿sí? No es la idea tampoco. Así que, bueno, eso, aparte, así como ya en un ámbito no tan técnico, tan formal, también me gusta mucho la música, soy guitarrista, me gusta tocar junto a mis amigos, me gusta presentarme con mis amigos, tocando distintos estilos musicales y bueno, en definitiva quería compartir con ustedes eso porque es una parte importante también mía, más allá de lo formal, lo educativo, el derecho, el debate y todo, también me gusta mucho la música y de hecho es una de las cosas a las que actualmente me estoy dedicando más o estoy destinando mayor cantidad de tiempo. No sé, profesor, si es que considera que debiese ahondar en algún punto, si es que hay algún aspecto que se me haya pasado, como la semana pasada también se me olvidó. No hay problema, me interesa a lo que a grandes rasgos ya destacaste, que tiene que ver con que independientemente de la edad, independientemente del nivel formativo de una persona, si es que maneja un método y una forma de trabajo, el resultado de su trabajo puede ser, y puede llegar a distintos lugares, ¿verdad? Aquí, como decíamos, el profesor Vicente Correa, cuando estaba en tercer año del colegio, cuando estaba en tercer año medio, ya era ayudante en la universidad en el ramo de pensamiento crítico, ¿verdad? Y entonces ahí se abren una serie de problemáticas, siempre se abre una serie de conflictos cuando se generan instancias como esa, porque hay muchas personas apegadas más bien a la tradición, que están acostumbradas que una persona que sea docente o que sea profesor en primer lugar sea adulto, sea formal, generalmente ande con traje, con terno, ¿verdad? Pero en realidad, cuando uno se da cuenta realmente de cómo funciona la ciencia, cómo funciona el mundo académico, lo que importa es el método.
Y entonces, el día de hoy dejamos este espacio específicamente para que el profesor se presentara y presentara todo lo que hace, para que ustedes también recuerden eso y lo tengan en claro desde ya. Ya lo señalábamos en la clase anterior, pero lo vamos a seguir recordando todas las clases, porque lo que importa para generar conocimiento no es la edad, no es el nivel de formación, sino que es principalmente el método. Y entonces, en la medida de que ustedes vayan siguiendo el método del curso, nada obsta a que prontamente puedan estar desarrollando investigaciones científicas, que prontamente puedan estar dictando clases en distintos contextos, que prontamente, por ejemplo, puedan estar en un medio de comunicación masiva, como por ejemplo la radio que evidenciaba el profesor Vicente. Y entonces, en función de eso, agradezco muchísimo la presentación del profesor, y salvo que usted pudiera destacar algo en ese sentido, profesor, relacionado con cómo el método permite posicionarse independientemente de la edad, podríamos pasar a la siguiente parte, salvo que usted tenga algo que destacar sobre eso. Y más que nada, bajo esa misma línea, rescatar una experiencia que tuve hace no tanto tiempo. El año pasado, fin de año, teníamos que cerrar el taller de debate en la escuela Aranihue, el colegio que les nombré, y había bastante nerviosismo porque la directora del colegio tenía que ir a ver cuál era el resultado, de cierto modo, del proceso que se llevó a cabo. Y sin exagerar, yo vi sorprendida a la directora, por ejemplo, de ver a estudiantes de quinto año básico argumentando y explicando sus ideas de manera técnica, de manera mucho más metódica, como señala el profesor, y eso solo resultado de, como se dice coloquialmente, de creerse el cuento en primer lugar. O sea, yo, independiente de la edad que tenga, puedo aprender perfectamente el método científico, puedo investigar, puedo llegar a conclusiones que quizás un adulto no ha llegado todavía, y no solo eso, sino que se la puedo explicar y él la puede entender. Y ahí prácticamente ya se reduce esta brecha entre el mundo adulto y el mundo de los niños y niñas y adolescentes, que se supone que hay cosas que solo por el hecho de ser pequeños no tienen la posibilidad de manejar o de entender. ¿Quién más que yo y el profesor entienden que ustedes, por ejemplo, son nativos digitales, se han enfrentado a conocer la tecnología, a conocer la información que está a disposición de toda la humanidad desde muy temprana edad? Por lo tanto, que no les extrañe, por ejemplo, que con el profesor nosotros entendamos que ustedes ya saben, o muy probablemente ya sepan, lo que hace 50 años sabía una persona de 20, 25 años. E incluso más, me atrevería a decir. Porque si hace 25 años le pasamos a una persona de esa edad un celular, muy probablemente no sabrían qué hacer con él, mientras ustedes ya tendrían claro ahí cómo instalar TikTok y todas las aplicaciones que sabemos que se ocupan. Así que, bueno, sin más preámbulos, pasemos a lo que nos convoca el día de hoy, que es el trabajo de clase, a menos que el profesor Jorge tenga algo que agregar. Yo agradezco la presentación, Vicente, y creo que estamos en condiciones para pasar a explicar el trabajo de clases del día de hoy. Perfecto. Ya. Paré de compartir mi pantalla, así que ahora me voy a remitir a explicar lo que acabamos de subir al aula virtual en la parte de instrucciones. Antes de eso, me gustaría saber si es que hay algún comentario, alguna pregunta que hasta el momento quisiese hacer el curso. Más que nada, o sea, saludar, para que no se trate de un diálogo entre el profesor Jorge y yo. Si es que no es así, continúo. ¿No? Perfecto. Hay una mano levantada de Paulina Donoso. Paulina. Sí, profesor. Es que le quería decir que era una pregunta, si es que la anterior clase que tuvimos, que fue el 8 creo, no terminé la actividad de religión, digo, de la realidad. Entonces quería preguntarle si la podíamos terminar hoy, porque no la terminé. Gracias. Hemos entendido que sí, Paulina. De hecho, viendo al profesor Jorge, la verdad es que su mano lo dice todo, su cara también, así que no hay problema. Lleve a cabo la actividad, lea las instrucciones, y si tiene cualquier duda, puede dirigirse al profesor o a mí, y nosotros con gusto vamos a resolver esa duda. De todas formas, Paulina, Gracias. a usted lo ideal sería que resolviera eso antes del miércoles, porque para ya luego empezar a concentrarnos en el trabajo de la clase 2. Igual el trabajo de la clase 1 igual era un poco más, no sé si más denso, pero sí puede generar un poquito de sorpresa tal vez cuando estamos llegando a la primera clase, tener que hacer un montón, escribir un montón.
por tanto se entiende, ¿verdad? Y que además, como estuvimos, la clase estuvo interrumpida el sábado pasado por ser día feriado, es que de todas formas esas 2 semanas que ustedes tenían, las vamos a contar hasta la semana siguiente. Pero por favor, vayamos tomando el ritmo para que no nos vaya a pasar algo que nos ha pasado en otros cursos, que de pronto alguien se retrasa y al momento de ponerse al día tiene tantos trabajos que hacer que se demora mucho, se frustra, y entonces para evitar eso es que hemos ido calculando específicamente el trabajo clase a clase. Así que, entonces, en resumen, si bien se entiende que no siempre alcancemos a terminar dentro de la clase, lo ideal es que no pase 1 semana o 2 semanas antes de terminar, porque necesitamos, ¿verdad?, que se vaya generando el contenido de inmediato. Y otra cosa, una vez resuelta esa duda, respecto del compañero de Zoom, del compañero que dijo que no funcionaba el Zoom, yo voy a entrar ahora al aula virtual mientras el profesor explica el trabajo. Lo que sí, Vicente, le pediría que por favor explicara el trabajo compartiendo la pantalla, para efectos de que pudiera ir revisando las instrucciones y comentarlas desde ya. León, cuéntenos. Hola, profe, ¿me Muy buen día, León. escucha? ¿Sí? Que quería primero, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted cómo está? Bien. ¿Con energía? Y también le quería preguntar al profesor Vicente Correa cómo estaba. Muy bien, gracias, León. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Que le quería preguntar sobre cómo iba, o sea, no entendí cómo era el segundo trabajo a realizar y el insumo. Perfecto. ¿Tiene una duda específica o la resolvemos explicando a grandes rasgos la No, actividad? prefiero a grandes rasgos. Ya, perfecto. Vamos a eso. Primero, ¿me pueden confirmar Gracias. si es que efectivamente estoy compartiendo la tarea de hoy, la sesión 2? Sí. Sí, Sí, se ve. Genial. Ya. Bueno, la clase de hoy se titula Dogmas y Paradigmas, ¿ya? Y lo importante que tenemos que entender de dogmas y paradigmas antes de eso es acordarnos el trabajo que llevamos a cabo la clase pasada, donde tuvimos un primer acercamiento a problematizar una realidad social y también entender la relevancia de problematizar propiamente tal. La clase pasada, por ejemplo, nos enfrentamos a información que era información explícita, por decirlo de algún modo, a la cual todavía no se le asignaba un valor o todavía no necesariamente se le asignaba un valor, ya sea positivo o negativo. Por ejemplo, hablábamos sobre que el 80% de las personas no entiende lo que lee, y ante esa situación, ante ese hecho, nosotros teníamos la posibilidad de asignarle un valor y de ver si es que efectivamente teníamos una forma de poder eh, determinar mediante criterios si es que en este caso estamos enfrentándonos a una situación que se pueda no solo calificar como positiva o negativa, sino que también como justa o injusta o problemática, incluso también eso podría ser considerado como un valor. Pero lo importante es que mediante la problematización de situaciones que nosotros podemos entender como cotidianas, que pueden ser parte de lo que sucede todos los días, precisamente ahí es cuando nosotros podemos intentar resolver esas problemáticas, primero problematizándolo. En este caso, lo que debemos entender es que al asignarle un valor abstracto a una realidad, en este caso, tenemos que preocuparnos del método que llevamos a cabo para poder contextualizarnos en este caso. El material que está adjunto, por ejemplo, es un video bastante corto, titulado ¿Qué tiene de especial la ciencia? Y también está adjuntado un cuestionario que al final de que ustedes revisen todo esto, deberán resolver. Y en tercer lugar también está el documento de dogmas y paradigmas, donde ahí está explicado ya de manera más detallada, donde ustedes si tienen cualquier duda después de esta explicación o de lo que complementa el profesor Jorge, van a poder revisar las veces que sea necesario ya como la parte más teórica. ¿Ya? Ahora, de cierto modo, sí, cuénteme. profesor, una pregunta. Cuénteme. En el segundo trabajo a realizar, yo tengo una duda. ¿Ya? ¿Cuál es su duda? Que yo no entiendo cómo lo voy a hacer si yo no asistí a la primera clase y no vi de qué estaban hablando en esa clase a la que no asistí porque no me dio tiempo para revisar la clase en YouTube. Perfecto. Bastián, Bastián, ¿verdad? Sí, Ya, mire, desde ya, y el profesor Jorge lo mencionó hace un poco,
entendamos que este curso, para que funcione, es como una receta para hacer un queque, o hacer una torta, o una receta para cocinar cualquier cosa. Si yo me salto el primer paso, o yo no incluyo el primer ingrediente que tengo que incluir, muy probablemente el resultado final sea que no voy a poder cocinar este queque, no voy a poder cocinar, en este caso, lo que pretendemos cocinar. ¿A qué voy con esta analogía, Bastián? Si usted no revisa, por ejemplo, la primera clase, si usted no revisa el video de YouTube, claramente es entendible que usted ahora no entienda, de cierto modo, o lisa y llanamente no pueda llevar a cabo la actividad que se necesita o que tiene como base el trabajo que llevamos a cabo hace 2 semanas. Así que la invitación que le hago es que se ponga al día con la clase anterior de YouTube, que revise ese video. Si tiene cualquier duda sobre esa clase, también, obviamente, yo y el profesor Jorge vamos a estar en condiciones y dispuestos a resolver cualquier duda. Y cuando usted haya llevado a cabo ese proceso recién, ahí va a tener las herramientas y los insumos para poder realizar el trabajo de la clase de hoy. ¿Entiende? Vale. Sí, y también otra pregunta. ¿Los dos trabajos se hacen en clase o se hacen después de clase? Mire, estas son las clases sincrónicas, es decir, dado el tiempo que damos antes de que comience la clase, enviamos las instrucciones de la clase y los archivos para que lo revisen. Acá nosotros, esta instancia es para que resolvamos dudas y expliquemos a grandes rasgos como para dónde va la micro, por decirlo de alguna forma, cuáles son los objetivos que tenemos con esta actividad y qué esperamos de ustedes. Pero el trabajo, el gran trabajo que tienen que llevar a cabo, y ya el trabajo duro, por decirlo de alguna forma, es el que tienen que llevar a cabo ustedes revisando ese material, generando dudas, porque en ningún caso nosotros esperamos que, por ejemplo, ustedes lean y lleven a cabo todo este trabajo sin que les surjan dudas, sin que les surjan problemáticas, sin que incluso hayan contradicciones que ustedes lisa y llanamente no entiendan inmediatamente, y que lleven a cabo ese proceso de preguntar, de consultar, en una de esas los compañeros que entienden más rápido, que pueden dimensionar de cierto modo cómo es el trabajo de clase, más fácilmente. También me he dado cuenta que no solo en las sesiones sincrónicas, sino que también en el tablón de clase, están con la disposición de explicar, quizás si es que ellos entendieron antes, así que la idea es que se lancen nomás al conocimiento, y si tienen cualquier duda, totalmente normal, no hay problema. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? No. Perfecto. Bueno, hablábamos de que uno... Disculpa, Vicente. De todas formas, Bastián, recuerde que en cualquier momento de la clase usted puede, o incluso durante la semana si tiene dudas, usted nos puede manifestar las dudas que tenga y entonces nosotros a la brevedad posible las vamos a resolver, ¿verdad? De tal forma que tal vez no sea necesario que vea la clase completa, la clase número 1, pero al menos sí la segunda parte donde se explica la metodología de trabajo de todo el curso, ¿verdad? De tal forma que desde el minuto 30 aproximadamente en adelante, ya es solamente ver cómo se va a trabajar en el curso. Y en el fondo, en estricto rigor, las clases están diseñadas de tal forma que no fuera idealmente necesario juntarse con algún profesor que guíe, ¿verdad? Si bien es mejor, es más provechoso, ¿verdad? Es más útil y permite una interacción sincrónica, es decir, en tiempo real para efectos de resolver dudas. Las clases están diseñadas de una manera en la cual se puedan realizar de manera individual. De tal forma que si usted sigue el consejo del profesor y sigue de alguna manera esta receta paso por paso, usted podría o debería sin no tener mayor inconveniente para efectos de resolverla. Si entonces, cuando usted está siguiendo el paso por paso, se encuentra con algún inconveniente o alguna duda para seguir avanzando, ahí se comunica directamente con nosotros, ¿verdad? Y entonces nosotros le respondemos a la brevedad. Para comunicarse con nosotros siempre recomendamos el tablón, que es la especie de muro central donde están todas las publicaciones y donde yo ahora publiqué el link de Zoom. Y entonces, ¿por qué preferimos eso? Porque en caso de haber dudas, es muy probable que muchas otras personas del curso también tengan esas mismas dudas y por tanto al revisarlas y resolverlas ya puedan tener un avance respecto de la respuesta que va a dar el profesor, ¿verdad? Es decir, con eso va quedando alguna especie de preguntas frecuentes y respuestas frecuentes en el tablón para que cualquier persona que vaya ingresando al curso vaya paso por paso revisando y pueda encontrar entonces lo que tiene que realizar. Entonces, en resumen,
el curso está diseñado para hacerlo de manera autodidacta, pero de todas formas nosotros vamos a estar permanentemente atentos para efectos de resolver las dudas que tenga y ayudarle en lo que corresponde. Otra pregunta. Ujú. ¿El segundo trabajo a realizarlo puedo hacer después de clase? Sí, lo puede hacer después de clase, Alan. Perdón, Bastián. Bastián. Por efectos de que como usted llegó tarde, se entiende que no alcanzó, ¿verdad? Y en función de eso probablemente le tenga que dedicar tiempo en su semana. La idea no es quitarles todo el tiempo del mundo en su semana, pero si como en este caso estamos atrasados, es recomendable y es necesario incluso que durante la semana metan un par de horitas para efectos de ponerse al día con esto y entonces después poder ir avanzando clase a clase. Se espera, o a grandes rasgos, por decirlo de alguna manera, está diseñado el trabajo para que pueda realizarse dentro de clase, pero si alguien se atrasa, sin ningún problema puede realizarlo después de la clase durante la semana. Vale. Muchas gracias. A usted, Bastián. Genial. Gracias, Bastián. Y la invitación está abierta si tienen cualquier duda. Esta es la instancia para que la resolvamos. Así que sigamos continuando con la explicación. Bueno, les decía que de cierto modo asignarle un valor a una situación implica de cierto modo que nosotros nos situemos en un tiempo y en un espacio determinado, porque vamos a ver que ese valor que le asignemos a la situación puede modificarse, o dependiendo del tiempo y el espacio, no vamos a hablar de lo mismo. Por ejemplo, en las instrucciones está aterrizado esto al ejemplo de la justicia. No es lo mismo la justicia, por ejemplo, en la Edad Media, en Grecia, donde, por ejemplo, en esa época era justo o era totalmente permitido tener esclavos, por ejemplo. De hecho, incluso en esos tiempos, si uno le preguntaba a una persona que tuviera esclavos en su casa, oye, ¿a ti te parece justo tener esclavos? Muy probablemente le hubiese respondido que sí, porque como era parte del paradigma social de ese entonces, es decir, de la idea que era aceptada comúnmente por todas las personas, era algo normal y algo que podía ser calificado como justo. En la Edad Media, por ejemplo, donde existía un rey y donde, bueno, no sé si ustedes todavía en sexto básico tienen noción de que en los tiempos donde habían reyes, las sociedades eran estamentales, es decir, si uno era parte de la realeza, iba a nacer siendo parte de la realeza y iba a morir siendo parte de la realeza. Si uno era parte del clero, de los sacerdotes religiosos, también misma situación, y si uno nacía y era un simple poblador, si era parte de las personas que más bien trabajaban, que eran granjeros y todos, durante su vida muy probablemente no iba a llegar a ser rey, ni mucho menos ser parte del clero, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el paradigma que imperaba era que la justicia era precisamente que la sociedad estuviera dividida de ese modo. Ya en gobiernos totalitarios, por ejemplo, la justicia ahí es donde más se ve que cambia el paradigma, que cambia la noción de justicia, porque ya la justicia no va a ser, de cierto modo, lo que la gente elija, sino que lo que el gobierno totalitario establezca como justo. Francisco, vi que tenía levantada la mano. Sí, sí, quería hacer un punto sobre eso, y es que en el mundo cristiano, en esa época, en la Edad Media, era así, pero también quería recalcar yo que también depende no solo de la época, sino que también del lugar, porque en el mundo musulmán, por ejemplo, era muy común que, claro, no naciendo siendo un campesino, pero sí siendo una persona no tan importante, terminar siendo sultán por tus méritos. O sea, también importa de la geografía, del lugar donde estás. Exacto, exacto. Y muchas gracias, Francisco, porque, por ejemplo, acá cuando hablamos de que hay que situarnos en un tiempo y en un espacio, por una parte, este ejemplo que está dado acá se refiere netamente al tiempo. De hecho, llegamos al concepto de justicia en democracia, que es como lo más significativo y lo más cercano que tenemos. Pero, por ejemplo, y rescatando su punto, Francisco, en la actualidad, en este mismo momento, podemos ver que hay una mitad del mundo que entiende que la dignidad de la mujer, por ejemplo, tiene que ver con que la mujer pueda vestirse como quiera, pueda hacer lo que él estime conveniente y que lo que la haga sentir de manera cómoda, de cierto modo, pero vemos que en otra parte del mundo, por ejemplo, la dignidad de la mujer se entiende, por ejemplo, con que a la mujer no se le obligue a mostrar su cabello y que tenga que estar con su cabello cubierto todo el tiempo, e incluso hay mujeres a las cuales solo
se les puede ver los ojos porque existe esta noción, este paradigma, de cierto modo, de que impera socialmente esa manera en la cual se entiende la dignidad. Pero acá ya estamos rozando en ese caso, en el cual usted señala, con la idea de dogma. Y acá quiero que ojalá tengamos esta noción previa solamente para separar el dogma del paradigma. Véanlo de este modo, el dogma, si yo intento modificarlo, es decir, si yo intento cuestionar esta verdad, yo necesariamente me tengo que salir del dogma. Por ejemplo, un dogma muy conocido es el dogma del catolicismo, de la religión, que generalmente establece la existencia de un Dios creador. Si yo quiero cuestionar ese dogma, yo necesariamente me voy a tener que salir del catolicismo, de cierto modo. Si yo soy una persona que se autodenomina católico y digo Dios no existe, muy probablemente comulguen o desde el catolicismo me digan como, ya, mira, sabéis que nosotros tenemos un límite el cual no permite que hayan personas que no crean en lo que funda nuestro dogma, lo que funda nuestra creencia. Pero a diferencia de eso, un paradigma sí tiene la posibilidad de ser modificado. ¿Y cómo podemos modificar esta idea generalmente aceptada? Precisamente mediante la problematización y mediante un método que diga como, a ver, acá hay una situación que todos han aceptado como común, que todos han aceptado como lo normal, pero la verdad es que no es tan normal. Por ejemplo, con la idea de justicia, en algún momento la sociedad dijo, oigan, ¿saben qué? No es normal tener esclavos, no es respetarnos y entendernos como iguales si es que estamos entre nosotros como especie humana esclavizándonos. Por lo tanto, modifiquemos ese paradigma, pero para poder modificarlo hay que problematizarlo. Pero no solo hablando de justicia, el amor, por ejemplo, durante la historia de la humanidad se ha entendido de distintos modos. Antiguamente, una muestra de amor, por ejemplo, era que, no sé, que un hombre a una mujer quisiera como pagarle todo y quisiera mantenerla y llenarla de cosas materiales, cuando hoy en día una muestra de amor podría ser entendida como creer en la autonomía que tiene una mujer de poder conseguir, por ejemplo, por sus propios medios, sus bienes materiales, por ejemplo. Y eso es una problematización de la situación. En este caso, la problematización es simple. Es cómo yo voy a entender que me estás hablando de amor, por ejemplo, si es que en este caso estás creyendo que yo necesito que tú me mantengas, por ejemplo. Eso creo yo que lo podemos haber escuchado bastantes veces como una manera de problematizar realmente si es que eso necesariamente se trata de amor. Por lo tanto, el trabajo a realizar, como les dije, primero es que revisen el material adjunto donde está esto explicado mucho más detalladamente, y posteriormente el segundo trabajo a realizar es que elija uno de los valores que usted eligió en la primera clase y puede buscar la definición de ese valor en internet o un diccionario, el cual usted escogió, y de ese valor usted tiene que identificar al menos 3 elementos. Hasta el momento, ¿hay alguna duda? No. Le quiero decir algo, no es como una duda, pero la otra vez ustedes crearon el Zoom de una manera distinta. Esta vez se les olvidó cambiar la configuración de la reunión en la parte que dice horario, quizás tiene que ver con los problemas que tuvieron. Y uno deja la reunión como predeterminada, la reunión se acaba en 40 minutos y aparece un tiempo como el que está apareciendo ahora y la reunión se cerrará en 3 minutos. Eso. Perfecto. Mire, en este momento yo estoy súper poco atento al chat porque estoy viendo la pantalla, pero tiene toda la razón, Francisco, muchas gracias. No sé si puede publicar otro link para que nos conectemos posteriormente, o si basta con estos 3 minutos. Si hay dudas, armamos una nueva reunión, pero al parecer no debería ser necesario. Y esto surgió porque ayer cambié mi perfil en Zoom, y ahora cuando lo actualicé con otro perfil y no el que tengo asociado a la UC, pero lo vamos a solucionar para las demás clases. Muchas gracias, Francisco. Y algo que tengan dudas, yo creo que nos alcanza con el tiempo que nos queda. Si no, armamos un nuevo link. Cuéntenos, por favor. ¿Quién? Yo le tengo solo una dudita ya. ¿Quién? Ya, sin comentario. La Paulina. Paulina, cuéntenos. Es que un comentario nomás, es que de que es muy bueno el curso curiosamente, porque yo me tengo suscrita a ese canal porque muchas veces las materias me llevan a ese canal, entonces puede ser que la mayoría de las cosas sean de ese canal, porque ahí hay muchas cosas interesantes.
No sé si la mayoría vayan a ser de curiosamente, pero sí dos cosas. Primero, nosotros ya lo vamos a tener en consideración para efectos de generar los insumos. De todas formas, nosotros ya hicimos una búsqueda general de los contenidos del curso, pero siempre estamos actualizando. Y en segundo lugar, siéntanse en plena libertad. Si es que se trata de algún contenido que sea un aporte al curso, siéntanse en plena libertad de pegar el link en el tablón. Es decir, si por ejemplo nosotros no mencionamos algún video de Curiosamente, pero usted considera que hay alguno que es útil, lo pega y nos comenta. Ahora, si nos pudiera hacer un breve resumen del video para que alguien que lea pueda saber si le interesa o no le interesa, sería muchísimo mejor. Recuerden, porfa, que este es trabajo colaborativo y que el curso tiene que no solamente ser un curso, sino que también un equipo. Y para que sea un equipo es que nosotros vamos a estar permanentemente intercambiando también material en el aula virtual, porque su aula virtual es para ustedes y por tanto si hay algún material que permita aprender mejor, entonces bienvenido sea y así lo trabajamos también. Una pregunta. ¿La clase técnicamente ya terminó? Lo que resta de la clase hay que hacerlo el trabajo, ¿no? Sí, terminó la clase sincrónica, es decir, donde nos vemos y hablamos. Vale. Pero Ok, de todas ok. formas, de aquí al resto de la clase estamos haciendo los trabajos y nosotros estamos resolviendo dudas de inmediato. Vale. Profe, Dígame. es que yo voy a terminar, es que yo ya leí todo, solo me faltaba hacer el cuestionario y después de que termine de hacer el cuestionario, voy a hacer la actividad 1 para después hacer el trabajo 2 porque no lo hice, entonces Sí, claro, cuando termine, no hay ya. problema si es que están atrasados.